mayor. ¿Qué porcentaje representa supuestamente esta mala praxis que usted menciona tiene el Ministerio Público? O sea, no existe una data, una cifra, un récord, un archivo, sea de la Fiscalía o del Poder Judicial, donde digan las detenciones preliminares en tal número o porcentaje fueron confirmadas por la sala o fueron revocadas. Ese dato sería importantísimo y hubiera sido puesto a conocimiento. Los temas que están pendientes en la agenda del Parlamento es precisamente la restitución de la detención sin flagrancia, es decir, de la detención preliminar. Y esto a raíz de lo que ocurrió el año pasado. Ya han pasado varios meses, en realidad, desde que el Ejecutivo regresó esta iniciativa legislativa con diversas observaciones que el Congreso de la República decidió posponer hasta el inicio de su legislación, es decir, recientemente, que se da en mes de marzo, porque ellos tuvieron un periodo de receso parlamentario. Pero ¿qué pasó el día de ayer? Pues no estaba incluido en la agenda, pese al compromiso del propio presidente del Parlamento de la República. ¿Cuál es la lectura entonces respecto a esta situación que de tanta la presión mediática y además de algunos sectores políticos se logró incluir a última hora? Estamos con el ex procurador anticorrupción, Cristian Salas, a quien le damos la bienvenida, con quien vamos a hablar sobre este tema. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, gracias por la invitación. ¿Cuál es el análisis que usted tiene a partir de la situación que hemos descrito brevemente, de lo que ha ocurrido precisamente con esta iniciativa legislativa que, según además la Fiscalía, los ata de manos, tanto a ellos como a la policía, para conseguir que muchos de estos casos, no solo de corrupción, sino de otro tipo de delitos, no queden impunes? Bueno, es importantísimo generar el debate respecto a esta figura. Es una figura procesal penal que ha existido en otras latitudes, ha existido desarrollada en doctrina jurídica, ha estado vigente mucho tiempo en nuestro país y considero que es necesario restituirla, pero con ciertas limitaciones. Recordemos que se da esta derogación, esta anulación del dispositivo legal que regula la detención preliminar en atención a una mala praxis que se venía desarrollando con las detenciones preliminares. Jueces ordenaban detener a personas en no flagrancia y las salas revocaban porque esas detenciones eran ordenadas sin mayor sustento. ¿Y por qué se daban esas detenciones? En muchos casos simplemente para coaccionar, para intimidar a la persona y lograr que estos se rindan o que estos aleguen ser colaboradores eficaces. Ante esa mala praxis, el Congreso toma una decisión radical, que es la de eliminar esta figura. Y ahí hay que hacer una precisión. No se eliminó la detención en flagrancia, que sigue vigente hasta el día de hoy y que está a cargo de la Policía Nacional y que opera cuando una persona es atrapada, intervenida en plena comisión delictiva. Lo que se eliminó fue la detención preliminar en no flagrancia, es decir, una persona que no es sorprendida cometiendo el delito, pero que durante la investigación preliminar, antes del proceso penal, lo que determina es que hay indicios contra ella respecto a que cometió un delito y es urgente detenerla porque hay el alto riesgo de que se fugue antes de inicio del procesamiento. Y es ahí donde yo quiero hacer incidencia con usted porque nos habla de una mala praxis, pero no todos los casos en particular tal vez no cumplían con los 4 requisitos que se necesitan probablemente en la lectura legal para una detención, pero sí había 2 que siempre se alegaban por parte del Ministerio Público. Uno era el peligro de fuga y lo segundo era el poder, valga la redundancia, obstruir la justicia y eliminar elementos que puedan ser necesarios para una investigación. ¿Eso no le parece a usted argumento suficiente para detener o solicitar por parte del Ministerio Público este tipo de medidas? Es sin duda un requisito que incluso se debiera mantener. Existía y debe mantenerse, pero no es el único. Había otro, que es la existencia de indicios que vinculen a la persona con el delito. O sea, eran esos 2 aspectos. Existencia o vinculación con el delito y peligro procesal. Y dentro del peligro procesal estaban los 2 que correctamente ha señalado, que es peligro de fuga o de obstaculización, cualquiera de los 2. En los indicios era el problema. ¿Por qué? Porque muchas veces con una sola versión, con una sola denuncia, se detenía a la persona y una vez detenida recién se investigaba. ¿En qué caso, por ejemplo, dice usted que solamente con una sola denuncia se detiene? Le menciono 3 casos que han estado a cargo mío. O sea, lo puedo mencionar porque los he conocido. Y que detuvieron preliminarmente y en segunda instancia la sala dijo no es correcta la detención, libérenlos. El caso del ex jefe de la DINI, José Luis Fernández Latorre, detenido preliminarmente y
En apelación se ordena su liberación por una mala detención. El caso de Robert López, jefe de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, igual, preliminarmente detenido y se ordena su detención. Funcionarios del Gobierno Regional de San Martín, detenidos en un mega operativo con detención preliminar y la sala ordena su liberación. Es decir, se buscaron con estas detenciones frente al hecho mediático, son funcionarios y el caso tiene relevancia, detenerlos para buscar qué cosa, que se acojan a colaboraciones eficaces y demás. Eso no es correcto. En los dos últimos casos, corrígeme usted si me equivoco, ¿son por presunta organización criminal? En los tres. En los tres, ¿cierto? En los tres, sí. Cada uno en diferentes ámbitos, por supuesto, dentro del estamento estatal, porque el argumento de la Fiscalía es un perjuicio al Estado. Así es. En los tres casos que usted ha defendido. Sí. Bajo solamente la argumentación del Ministerio Público, en estos tres casos, ¿fue el solo testimonio de una persona? Testimonios no corroborados. Pero varias personas, es decir, fueron varios testimonios. Y dato importante, ya nuestra jurisprudencia ha dicho que la declaración de uno no corrobora la declaración de otro. O sea, la declaración tiene que ir aparejada con datos objetivos, no con versiones. ¿Y eso es a raíz de la última modificación que hicieron de la Ley de Colaboración Eficaz? Lo que usted me está diciendo. No, ya la jurisprudencia lo había avanzado antes. O ya estos lo vino casos desde incluso antes. son del 2022, 2023. Claro, por eso, es reciente. Finalmente, estos casos que usted ha defendido son recientemente durante el gobierno del señor Pedro Castillo. Posterior, ¿cierto? Así es. Cuando se dan estas investigaciones de organización criminal. Usted nos da referencia de tres casos, pero el Ministerio Público ha logrado detenciones importantes en casos trascendentales, no solamente en estos que usted nos menciona, probablemente, sino en una gran cantidad mayor. ¿Qué porcentaje representa supuestamente esta mala praxis que usted menciona tiene el Ministerio Público en comparación a los grandes casos que a lo largo de los años han podido tener un final distinto con esta iniciativa? Seguramente ha habido detenciones donde correctamente se aplicó la detención preliminar y que en vía de apelación la sala las ha confirmado, seguramente. Lo que no existe es data. O sea, no existe una data, una cifra, un récord, un archivo, sea de la Fiscalía o del Poder Judicial, donde digan las detenciones preliminares en tal número o porcentaje fueron confirmadas por la sala o fueron revocadas. Ese dato sería importantísimo y hubiera sido puesto a conocimiento, por ejemplo, del Congreso, para que ellos puedan evaluar eso, cosa que no existe hasta el momento. ¿Eso para usted podría cambiar un poco la decisión de la balanza de las cosas que se puedan modificar dentro de esta ley? Sí, en realidad, primero, el debate de mañana está orientado a determinar si se restituye o no la detención preliminar. Considero que sí. ¿Por qué? Porque hay casos ajenos a los que estamos comentando, donde hay una mala praxis, donde sí se amerita detener al ciudadano sospechoso y vinculado con un delito porque inmediatamente va a fugar. La detención no es por meses, la detención preliminar es por 48 horas, 15 días máximo. Entonces, ¿para qué el fiscal detiene? Porque voy a resolver yo, fiscal, la situación de esa persona y voy a decidir si formalizo el proceso judicial y ahí recién yo, fiscal, le pido al juez la prisión preventiva por 9 meses, 18 meses, 36 meses. Entonces, ¿es importante la figura? Lo es. Pero aquí lo que el Congreso mañana hoy va a definir es restituir esta medida, pero hay que colocarle candados, porque si no se va a detener a cualquier persona por el solo dicho de alguien. En este caso, suficientes elementos de convicción es importante que se tengan, que vinculen a la persona. Por una cosa es que el hecho ocurra, pero la vinculación de la persona es importante. ¿Qué elementos para usted serían trascendentales que deberían estar como que puestos, elemento 1, elemento 2, elemento 3, o son suficientes para que se dé esta detención? Según no se puede en la norma establecer, por ejemplo, se dictará la detención cuando la declaración esté corroborada con documentos. Eso no se puede poner. ¿Por qué? Porque cada caso es distinto. Le pongo un ejemplo. En caso de corrupción basta el dicho de alguien que dice, oigan, este me pidió una coima, ese dicho basta. No, hay que corroborarlo, hay que ver si hay una transferencia bancaria, un retiro de dinero, una entrega, hay que corroborarlo, sea con levantamiento de secreto de las comunicaciones, documentos, grabaciones, filmaciones, geolocalización, etcétera. Mire qué distinto, por ejemplo, un caso de tocamientos indebidos de un menor. La versión de un menor, de un niño de 10 años que alega ser víctima de tocamientos por parte de su padrastro o su padre, ¿necesitas corroborarla? ¿Es un delito clandestino que se desarrolla oculto? Pues en ese caso no. Es decir, para usted debería especificarse dentro de esta norma los diversos escenarios. No.
No. Y entonces, ¿cómo se podría hacer para que evidentemente delitos como los que usted nos ha mencionado no queden en el aire, finalmente con unos candados que se puedan colocar, especialmente para casos de corrupción que terminan beneficiando a quienes hoy están interesados Es en que esto no el sea así? candado es el mismo que opera para la prisión preventiva. Por ejemplo, en el caso de la prisión preventiva se exigen graves elementos de convicción. No se dice la cantidad de elementos ni nada, simplemente graves. Y le da la jurisprudencia desarrollado. O sea, la jurisprudencia ya ha explicado esto. Y en el caso de la detención preliminar, lo mismo. Tendrá que exigirse suficiencia de elementos de convicción que vinculen a la persona dependiendo del tipo de delito, que ya cada fiscal y cada juez lo resuelve. Pero usted nos ha puesto un ejemplo clave e importante, porque precisamente son estos casos que hoy se ven vulnerados porque el Congreso hasta el momento pues, no se ha restituido esta necesaria vamos a decirlo así, camino legal, que es la detención preliminar sin flagrancia. En el caso, por ejemplo, de violaciones o de violencia contra la mujer, ¿cómo podría no validarse simple testimonio de quien es víctima o denunciante? No. Por eso estoy señalando que en esos casos es diferente el tratamiento por desarrollo jurisprudencial. O sea, ahí no cabría ese tipo de candados en esos casos porque es un tratamiento diferenciado ya reconocido en la jurisprudencia. Usted nos dice que a criterio del propio juez. Así es, basado en todas las decisiones. Y acá hay algo importante y la ciudadanía lo tiene que entender. Los casos no se retrasan ni se caen porque la detención preliminar funciona bien o mal, porque la detención no te determina el avance del proceso. La detención es un mecanismo de aseguramiento del sujeto de cara al proceso. Las investigaciones prosiguen, el fiscal puede pedir allanamiento, puede pedir levantamiento de secreto de las comunicaciones, pero la investigación avanza. Lo que no se puede permitir es una máxima en derecho, que es no podemos detener para recién investigar. Hay que investigar, reunir material probatorio contra la persona y pedir su detención. Bueno, pero se supone que cuando reúnen los testimonios es un material probatorio, que no es suficiente bajo el criterio que usted nos menciona, que si no necesitan otro tipo de corroboraciones y que el día de hoy deben poner sobre la mesa este tipo de observaciones, imaginamos, desde el Congreso. Pero en el escenario de que no se llegue a una pronta solución con la restitución de la detención preliminar en casos de no flagrancia, ¿cuántos otros casos más que no necesariamente tengan que ver con corrupción pueden, en otros delitos, pueden verse afectados? Reitero, el caso no se afecta. Me refiero investigación a que avanza. cumpla la sentencia esta persona, porque se va, se fuga y finalmente estamos en impunidad. Importante la precisión. La detención preliminar no es para asegurar que la persona a futuro cumpla la sentencia. Para eso se usa la prisión preventiva. Es decir, hoy la Fiscalía, sin esta ley, sin esta medida, hoy la Fiscalía tiene una herramienta que es la prisión preventiva. Si yo, fiscal, considero que ya hay graves pruebas contra esta persona a fase de investigación, formalizo y pido la prisión preventiva. O sea, garantizo que en 18 o 36 meses que dura el proceso, esta persona esté presa para que cumpla la sentencia. Prisión preventiva. La detención preliminar es otra cosa. Es una medida urgente para tenerlo ahí unos días nada más a efectos de decidir si inicio o no el proceso. Claro, y es que el detalle que en este país cuando pasan, por ejemplo, organizaciones criminales que tienen que ver con delincuencia en particular, los detienen con la prisión preliminar. De manera preliminar, unos días dura el proceso y luego se pide la detención preventiva. Y con esto, con esta detención preliminar, se aseguraba, entre comillas, que estos sujetos no escaparan en base a las pruebas y evidencias. Pero lamentablemente con ello, una prisión preventiva tiene un proceso que dura muchos meses, puede durar meses en nuestra justicia peruana. Y mientras está la persona en su derecho a la defensa, se va prófugo de la justicia. Claro. Y comienza a operar desde la clandestinidad, lo hemos visto. Sí, eso de un lado y es correcto razonamiento, pero en la práctica del otro lado hemos tenido ya excesos. Ejemplo, ¿cuántos casos de detención preliminar hemos tenido? Meses. Y el juez se demora 4 o 5 meses en la audiencia de prisión preventiva y se desnaturalizó la detención preliminar que está diseñada para días y el juez, sobre pretexto de que tenía que mantenerlos asegurados hasta que no resuelva la prisión preventiva, lo tenía meses al sujeto detenido. O sea, hemos tenido dos extremos que lamentablemente llevaron a que el Congreso haga esto. Se puede reponer, sin duda que se puede reponer, pero con criterios más restringidos de la medida para no incurrir en esos abusos. Muy bien, muchísimas gracias entonces al ex procurador anticorrupción, Cristian Salas, que ha estado con nosotros el día de hoy para hablar sobre este tema. Y por supuesto vamos a estar a la expectativa de lo que decide el Parlamento de la República.
to keep myself alive, but